Hablamos un poquito de la situación entre Rusia y Ucrania, política internacional en este caso, el último ataque de Rusia contra Ucrania en Kiev, en un edificio de gobierno justamente ucraniano, es el mayor ataque allí a Ucrania, a Kiev. Una sede de gobierno por primera vez es atacada desde que Rusia decidió embestir e iniciar esta guerra. Vamos a hablar con Cristian Lamesa, analista internacional. Gracias, Cristian, por atendernos aquí, Nuriam. ¿Cómo estás? Hola Nuria, un placer estar con vos nuevamente y con el público de Canal E. A ver, Estados Unidos advierte sobre una posible escalada con esto, al haber decidido Rusia el ataque en este sentido, por primera vez una sede de gobierno ucraniano, rompe el límite que había señalado hasta ahora. A ver, puede ser sí, puede ser tal vez una escalada o una nueva. A ver, Rusia siempre fue muy respetuoso en cuanto a no atacar, aunque incluso al día de hoy es una figura ilegítima la de Volodymyr Zelensky porque su mandato presidencial ya ha expirado y la constitución ucraniana es muy clara al respecto. Eh, pero nunca contempló la posibilidad de atacar directamente y buscar la eliminación del presidente de Ucrania, porque de hecho no es una política habitual del Kremlin en este sentido. Eh, Al contrario de lo que se intentó, hay que recordarlo, cuando un dron fue derribado cerca de una de las cúpulas del Kremlin en Moscú. Ujú. Esto hará año y medio, 2 años. Eh, entonces, digamos que puede ser un apercibimiento tal vez, porque digamos que si Rusia quiere eliminar a Zelensky, sus minutos estarían contados, y esto lo digo con toda seguridad porque tiene la capacidad armamentística como para hacerlo y con un golpe de total precisión, sin importar el búnker en el que estuviese, porque de hecho hace algunos meses atrás, en un momento que no estaba Zelensky en ese búnker y lo sabía Rusia, y como un apercibimiento, lo leo así yo, se destruyó completamente ese búnker. Sí. Entonces, puede ser que vaya en este sentido, que sea, repito, una especie de apercibimiento para que tomen un poco en serio, porque parecería ser que a pesar de todo lo que se estuvo viendo, a pesar de estos 3 años, la superioridad rusa, parecería que la OTAN no termina de entender estos elementos centrales como justamente esta superioridad técnica por parte del Kremlin. Ujú. La Unión Europea y Estados Unidos condenaron lo hecho por Moscú en este sentido. De todos modos, esto puede implicar un encolumnamiento detrás de esta opinión de la Unión Europea y de la Unión Europea ya venía expresándose en el mismo sentido, pero Estados Unidos lo hace tal vez con más fuerza ahora. ¿Puede generar algún cambio esto o no? No, no lo creo, sinceramente. A ver, la Unión Europea casi unánimemente está encolumnada tras este globalismo guerrerista que busca una escalada que puede conducir incluso a una guerra nuclear, a una guerra mundial que sin duda sería nuclear. Y digo casi unánimemente porque es claro el posicionamiento de Hungría y de Eslovaquia, por ejemplo, en contra justamente de esta política y buscando un entendimiento con Rusia y la paz. Hay otras formaciones políticas en Europa que no son gobiernos que buscan lo mismo y que están siendo proscritas. Ahora, por parte de la Casa Blanca, yo creo no tener demasiadas dudas al respecto que la hoja de ruta del presidente Donald Trump va en el sentido no solo de la paz, sino de ir generando con el tiempo una alianza estratégica con Rusia. Yo lo vengo sosteniendo hace bastante tiempo esto, y los pasos que va dando Donald Trump no solo que no me desmienten, sino que parecerían ir profundizando el camino más allá de algún desmarcamiento discursivo que da para, yo creo, contener a ciertos sectores
del interior del Partido Republicano, miembros por ejemplo, hace pocas horas tuiteaba el senador Joe Wilson, republicano, prácticamente un texto que le exigía a Donald Trump declararle la guerra a Rusia, prácticamente por el tema este de Polonia, que yo estoy convencido que es un ataque de falsa bandera. Pero entonces, si nos encontramos con ese tipo de personajes dentro del Partido Republicano, y él no es el único, está Lindsey Graham, hay muchos otros, y aparte la presión por parte de Europa, Donald Trump se encuentra en una disyuntiva en la cual, como hace pocos minutos decía en la cadena Telesur, Donald Trump es un equilibrista en este momento, tratando de llevar adelante su política, su agenda política, pero al mismo tiempo conteniendo a estos personajes que dentro del Partido Republicano los necesita, porque si no, no le votan las leyes que necesita dentro de los. Y por otro lado, los europeos también los tienen que contener, porque si el día de mañana Europa toma una medida que lleva, que te lo ejemplifico, Nuria, claramente y de forma sencilla, si mañana Alemania decide darle los misiles Taurus a Ucrania para que ataque en profundidad a Rusia y hacen un ataque en Moscú, por ejemplo, eso va a requerir sí o sí una respuesta bélica del Kremlin contra Berlín, lo cual desataría sin duda una guerra mundial, más allá de dónde se posicionase Estados Unidos. Entonces yo creo que Donald Trump, en sus giros discursivos, está conteniendo también a estos factores. Cristian, te pregunto si crees que Trump de todos modos puede llegar a tomar como amenaza sanciones, mayores sanciones contra Rusia. Mira, sí, lo que estoy seguro es que no va a tomar medidas que perjudiquen a Estados Unidos. A ver, el comercio entre Estados Unidos y Rusia es bastante mínimo al día de hoy. Lo era hasta antes, pero bueno, vos fíjate que ni Biden, por ejemplo, tomó la medida de dejar de importar uranio y plutonio ruso, que es esencial para sus centrales nucleares, las de Estados Unidos. Entonces, incluso Biden tuvo una política que básicamente destruyó a Europa con las sanciones contra Rusia, destruyó la industria europea, por ejemplo, obligándolos a prescindir de los hidrocarburos rusos a muy buen precio por los hidrocarburos estadounidenses 4 veces más caros. Entonces, en este sentido, Donald Trump tiene pocas posibilidades de atacar a Rusia sin perjudicar a los Estados Unidos, ¿entendés? Entonces, aparte que el volumen de comercio ya es bajo, y lo que puede atacar es algo que va a ser más perjudicial para Estados Unidos que para Rusia. Entonces yo no veo que vaya a ir por ese lado, más allá de decir, a India le quiso le subió de hecho los aranceles supuestamente como una penalidad por consumir los hidrocarburos rusos. Ahora fíjate una cosa, Nuria, le preguntaron los reporteros en una rueda de prensa si no iba a hacer lo mismo con China, que consume más todavía que India. Dijo que no lo iba a hacer. Entonces, claramente la medida contra India no es una medida por consumir hidrocarburos rusos, sino que es una medida para intentar obturar el crecimiento industrial de India, que en 2 décadas va a ser una potencia que puede estar por encima de Estados Unidos, les va a quitar el segundo puesto. Entonces, yo creo que esta medida tiene más que ver con sus estrategias personales de reindustrialización de Estados Unidos o de seguir debilitando a Europa, como ahora que le exige que dejen de consumir incluso hidrocarburos a través de India, que los paga más caro porque son hidrocarburos rusos los que consumen a través de India. Ahora le está exigiendo eso al viejo continente. Entonces, a mí me parece que el juego con Trump es bastante claro, a pesar de que hay muchos colegas míos que lo tildan de impredecible. Te pregunto lo último sobre este tema y te quiero preguntar también la relación de Rusia con China hoy, pero sobre esto te pregunto si Rusia busca la paz con Ucrania o busca solamente el tema en sí, el tema de fondo de la guerra, que es una cuestión de tierras y ganar esa pulseada y ganar esas tierras, esos territorios que hasta ahora estaban en manejo de Ucrania. Mira, yo te digo sinceramente, Nuria, el tema ni siquiera es el territorio. El tema de fondo es, el otro día debatía en France 24 con una bloguera ucraniana.
y decía, ¿por qué le molesta tanto la OTAN en Ucrania a Rusia y ahora tiene a Finlandia que tiene más kilómetros de frontera, 1.400 kilómetros? Y yo le decía, justamente porque más allá de que le molesta la OTAN en sus fronteras, en Finlandia no se están matando rusos, en Finlandia no se está matando gente por hablar el idioma ruso. En Ucrania sí comenzó así, con el golpe de Estado de 2014, antes con el fraude electoral de 2004-2005. Entonces, el tema no viene de la tierra. Rusia es el país más grande de la Tierra, el doble de grande que el segundo. No necesita más tierra, de hecho necesita habitantes de tierra, es poblado. Pero el tema es que se la obligación de ir a proteger a esa gente que estaba bajo un intento de limpieza étnica y de genocidio, la población rusófona de Ucrania. Que no es solo ellos lo que lo sufrió, también lo sufrió la población, que esto lo denunció Víctor Orbán, la población húngara de Transcarpatia en Ucrania. Entonces, Rusia quiere la paz. Lo que no va a tolerar es tener en sus fronteras un régimen que hostiga y mata a población tan solo por hablar ruso, por su herencia cultural. Quiere una paz que contemple el solucionar estos problemas de fondo. En Ucrania está prohibido desde 2014 el uso del idioma ruso, incluso en la vida privada de las personas. A vos te escuchan hablando ruso dentro de una casa, te pueden denunciar y te van a buscar. Entonces hay que solucionar todo eso para poder llegar a la paz. Rusia no va a firmar una paz que sea pan para hoy, hambre para mañana. Entonces, Rusia, yo no tengo dudas que está por la labor de la paz, pero tampoco va a aceptar algo que sea un problema infinito, que se siga replicando ahora en Ucrania, no sé, dentro de 2 años en Moldavia, después se utiliza Armenia. Sí. A ver, los mecanismos que usa Occidente contra Rusia acá, son muy conocidos, muy sabidos, Bien. y yo creo que ese es el tema de fondo. Bien, lo último, momento de la relación entre Estados Unidos y China. Y entre Rusia y Bueno, China. a ver, sí, no, te entendí, Nuria. Mira, esa relación quedó, este año fue un año histórico porque se cumplieron 80 años de el triunfo sobre el nazismo por parte de la Unión Soviética y sus aliados en la guerra en Europa, y hace apenas unos días, el 3 de septiembre, pudimos asistir a ese monumental desfile militar en Beijing por la victoria soviética y china sobre el Japón militarista, junto con el heroísmo y la victoria estadounidense en el Pacífico. Y en este sentido, no fue casual ver el 9 de mayo en Moscú a Xi Jinping y a Putin uno al lado del otro, conversando y como dos amigos realmente sinceros, y ahora ver lo mismo en Beijing. Esto tiene varios simbolismos que voy a abarcarlos muy rápidamente. Nuria, Rusia, la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial perdió a 27 millones de ciudadanos. China a 20 millones fueron los países que más sufrieron, y hoy, como dice Xi Jinping, la amistad entre Rusia y China es grande como una montaña y sólida como una roca. Y creo que los une este sufrimiento y el entre los dos construir este mundo multipolar más justo, más seguro, en el cual se garanticen y le garanticen a la humanidad que una tragedia como esa, la de la Segunda Guerra Mundial, no la vuelvan a sufrir ellos y ningún otro país. Por eso yo creo que la alianza entre Rusia y China realmente llegó para quedarse, y no va a haber forma de a ninguno de los dos alejarlo al uno del otro. Bien, Cristian Lamesa, analista internacional, gracias por este contacto. Gracias a vos, Nuria, y al canal por la invitación.